A ti queremos hablar ahora de un problema de la era moderna, sí, porque tenemos varios. Yo creo que usted ya se ha dado cuenta de lo que pasa con la postura de nosotros cuando estamos utilizando ya sea el computador, si lo estamos haciendo de buena manera o de mala manera en la oficina, pero también en la casa. Ojo con ocupar el computador así, sí, en la camita, ¿cierto? Cuando trabajamos así, ¿no? Y ojo con el uso del teléfono. ¿Quién diría que un aparatito tan pequeñito, pero con tanta capacidad, podría incluso llegar a deformar nuestra postura? Queremos hablar de eso con el kinesiólogo académico de kinesiología de la UDLA, Rodrigo Campos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Sí, bueno, tal como comentan, la idea es poder indicarle un poco a la gente cuál es la problemática y tratar de dar algunos tips ahí que se pueden realizar para evitar algunos problemas, detener un poco el deterioro y obviamente la educación es importante en esto. Bueno, no sabemos para dónde va la tecnología, eso obviamente da cuenta el día a día nada más, pero sabemos que estamos volviendo a tener, por ejemplo, esos celulares que eran para llamarnos. Ahí ya se están vendiendo mucho, se están masificando, incluso el mismo presidente de la República acá en Chile dijo que era necesario poder dejar estos aparatos tecnológicos donde, claro, tenemos esta desconexión también con la realidad, son cada vez más grandes y no solamente estamos deformando el cuello, sino que nuestros dedos. Muchos tenemos este hoyito acá en el dedo chico donde lo sujetamos así, sí. Y en un tiempo más, claro, la evolución va a ir adaptando todas estas cosas, ¿o no? ¿Qué pasa con nuestra cervical? ¿Qué pasa con nuestras manos también, con el uso del celular? Claro, lo que sucede es principalmente, bueno, el uso excesivo de horas. Yo creo que a todos nos puede aparecer este aviso de cuántas horas en promedio usamos semanal y creo que uno se podría hasta escandalizar la cantidad de tiempo que pasa en el celular. Más aún las generaciones más jóvenes que hay mucha adicción también, pero tiene que ver con principalmente la posición, tal como mencionaban ustedes, ¿cierto? Las malas posturas, las malas posiciones y mantenidas en el tiempo siempre van a ser perjudiciales. Y el hecho del uso del celular, a pesar de que puede ser de bajo peso, la posición que toma uno naturalmente al ver el celular, que es cierto con la cabeza inclinada hacia adelante, biomecánicamente lo que hace es sobrecargar las estructuras. Claro, no lo levantamos. Exacto. Nosotros vamos... Uno puede ir caminando en la calle, claro, ¿cierto? Y ve a la gente que está con la cabeza inclinada. Y esa inclinación, nosotros estamos diseñados para estar en forma erguida, ¿ya? Es decir, posición 0 grados, ya lo más axial posible. ¿Y qué pasa cuando vamos inclinando? La física, digamos, hace que el peso aumente. Finalmente esto podría aumentar de lo que pesa una zona de cráneo y cervical, que pueden ser aproximadamente unos 5 kilos, puede llegar a aumentar a 27. Y tenemos estructuras que no están diseñadas para eso. Claro. Entonces, finalmente es como si yo estuviera todo el día haciendo un peso con una mancuerna, por ejemplo, que por muy pequeño el peso que sea, si yo estoy todo el día, el músculo se desgasta. Entonces, generalmente la gente que consulta por dolor cervical, el nombre técnico en general o el diagnóstico es la cervicalgia, pero esto puede estar con muchos, digamos, trastornos o deterioros estructurales. De ahí que vienen los exámenes, la evaluación clínica y finalmente la sintomatología que pueda manifestar la persona. Ahora, ¿dónde aparece ese dolor? ¿Es aquí como en la zona posterior del cuello? ¿Es en los hombros? ¿Es en toda el área? En general la gente se queja mucho de la zona del dolor del cuello como la zona posterior, ¿ya? La musculatura y la estructura están conectadas, entonces generalmente el dolor que puede ser muy localizado, generalmente ya al paso de los días empieza a referirse hacia otras zonas. Entonces, cuando consultan las personas o van a la clínica, al médico o incluso a la parte kinésica, las terapias, se quejan mucho del dolor como global, desde la zona cervical hasta el hombro. Rodrigo, porque claro, cuando hablamos del tema muscular, ¿cierto? Entendemos que los músculos se pueden contraer, de pronto si los tenemos ahí se pueden desgarrar, ¿cierto? Exacto. Se pueden acortar, por ejemplo, exacto, con el tema del uso del taco, exacto, ¿cierto? La pantorrilla, y hay algunos problemas que uno más o menos ya ha ido conociendo con el paso del tiempo. Pero ¿qué pasa con las vértebras? En la cervical hay vértebras, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esos huesitos? ¿Eventualmente podrían llegar a deformarse? No sé si estoy ocupando bien el concepto. Si hay otro, tú nos puedes ayudar a entenderlo, pero y quedar así de por vida, porque entiendo el músculo se podría trabajar eventualmente, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa con los huesos? Bueno, siempre la musculatura va a reaccionar rápido, es un tejido súper metabólicamente muy activo, entonces reacciona tanto para cortarse como para estirarse, y eso es nuestro primer mecanismo de defensa que tenemos. Las vértebras son estructuras de huesito, como tú lo mencionas,
y que si bien a nivel cervical no hay tanta evidencia en que este hueso se deforme propiamente tal, como podría ser por ejemplo en la torácica, que sí se deforman por ejemplo en una escoliosis, que generalmente la gran mayoría conoce un poco el concepto, pero a nivel cervical la gran mayoría de las personas lo que hace es modificar la curva. Las curvas que tiene la cervical, que debería ser una curva anatómicamente funcional, generalmente se suele rectificar. Y al quedar recta, es decir, cuando se queda el cuello proyectado hacia adelante, si todos nos vamos mirando, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que vamos proyectando el cuello hacia anterior, la columna se rectifica y eso genera deterioros, porque como no es una curva natural, empieza a desgastar los discos y ahí tenemos las famosas hernias del núcleo pulposo, puede empezar a comprimir nervios a nivel cervical y eso puede traer trastornos a nivel de miembro superior. Entonces, esto puede ir escalando y obviamente generar otro tipo de trastornos que ya no solo son musculares. O sea, el tema del uso del teléfono agudiza también una mala calidad de vida, agudiza una mala posición, agudiza otros problemas que obviamente igual existen. A pesar de que usemos el celular, de todas maneras hay posturas que vamos tomando que van afectando el día a día. Exacto, o sea, aquí no le vamos a echar la culpa solo al celular. Lo habíamos comentado otras bambalinas que también el tema de salud mental influye en los trastornos cervicales. La misma ansiedad, por ejemplo, hace que nosotros también proyectemos el cuello hacia adelante con un mecanismo de anticipación de las situaciones. Entonces esto es un cúmulo de cosas, se van sumando los factores y eso, por supuesto, que termina generando trastornos más complejos. Ahora, está este fenómeno del cuello de texto o text neck. Sí. Exacto. Text neck, ahí está en inglés, ¿verdad? Que es lo que aparece justo ahí en la imagen, ¿no? Como nosotros, y lo que tú decías, nosotros llevamos la cabeza hacia el teléfono y quizás lo óptimo sería hacerlo así. Exacto. El tema es que, claro, cuando vas caminando por la calle no puedes ir. Salvo que te esté grabando, los influencers pueden. Los influencers pueden, pero uno generalmente tiende a hacer esto. Sí. Nosotros somos personas adultas, deberíamos tener un poco más de control respecto de nuestro uso del teléfono y la postura que tenemos. ¿Qué pasa con niños y niñas que nacen con estas tecnologías y que los vemos utilizarlas bastante? ¿Qué pasaría con el cuerpo de un pequeño que desde muy chiquitito, incluso desde guagua, porque así es la cosa, lamentablemente, se ve expuesto a este tipo de aparatos tecnológicos? ¿Cómo va a ser su desarrollo y la formación de su cuerpo finalmente? Bueno, ahí es un tema mucho más profundo porque esto todavía es relativamente nuevo. O sea, esto lo vamos a ir viendo 20 o 30 años más adelante. Pero en general la tendencia de los casos de conflicto cervical o dolor cervical y que apunta mucho al uso del celular va creciendo. O sea, la estadística de casuística que se llama va aumentando. Entonces, eso, si nosotros lo proyectamos en las generaciones nuevas, por supuesto que va a ir progresando. Entonces vamos a enfrentarnos de aquí a 20 años más a otras problemáticas y que probablemente si a una persona, no sé, a los 70, 80 años tenía un problema ya que necesitaba otro tipo de intervención, probablemente ahora vamos a ir anticipando ese tipo de conflictos. ¿Y la altura juega un rol también en esta deformación, entendiendo que por lo menos yo vengo de una generación que los que éramos altos, que eran como las primeras generaciones de los niños que estaban saliendo altos, nos tendíamos a encorvar un poquitito porque la mayoría era bajo. Exacto. Entonces como que teníamos ahí a encorvarnos un poquitito para bajar. Hoy día, claro, están saliendo como de 2 metros también. ¿Juega un rol también eso, la postura, el tema emocional también? Porque muchos, para no llamar la atención cuando somos altos, nos encorvamos un poquitito para hacernos chiquititos. ¿Eso también puede ir afectando? Por supuesto que sí. Eso también es una conducta adaptativa que tienen las personas, como dices tú, que pueden destacar sobre otros compañeros y para no ser molestados y todo, toman una postura adaptativa. Y eso se proyecta en el tiempo, en los años, y va a generar trastornos. Y ahí es donde tenemos chicos con otras condiciones que pueden ser, por ejemplo, como una escoliosis idiopática juvenil o que puedan tener dorso curvo, que tengan otras complicaciones. Ya nos salimos un poco de la cervical, pero efectivamente, sí, pues, anteposición de hombro. Es un poquito más esto, ¿no? Exacto. A diferencia de lo del teléfono, que es más bien el movimiento de la cabeza, del cuello en el fondo. Exacto. Y ahí preguntarte, ¿qué podemos hacer para corregir nuestra postura? Me imagino lo primero es tomar conciencia de la cantidad de horas que pasamos en el teléfono y cómo lo estamos usando, pero ¿se puede utilizar algún tipo de corrector de postura, practicar alguna actividad física que nos ayude?
Bueno, es súper importante lo que tú mencionabas de la autogestión y control. Uno entiende que mucha gente trabaja con el celular, uno mismo lo hace, pero tomarse las pausas también es importante. En general, dentro de la evidencia nos enseña que por lo menos 20-30 minutos deberíamos hacer una pausa. Y esa pausa consiste en justamente tratar de, por ejemplo, volver a una posición más erguida, más neutral, tratar de hacer estiramiento. Por supuesto que dentro de los hábitos de vida saludable, incorporar actividad física siempre va a ser un factor protector, no solo de lo cervical, sino que globalmente. Así que sí o sí deberíamos tratar de ir incorporando esas condiciones. Ahora, claro, vamos con el celular caminando o estando así, siempre bajamos la cabeza, pero nuestras calles tampoco están muy amigables como para ir mirando hacia arriba, igual agachamos la cabeza para ir mirando por dónde vamos caminando. Claro. ¿Eso también va afectando en el día a día? Pensando en que si uno estuviera todo el día caminando en la calle, por supuesto, cuando son trechos cortos probablemente no va a generar mayor conflicto, pero si una persona ya tiene conflicto, mantener la posición va a ser molesto. Además, igual es un poquito distinto, porque uno para mirar por dónde va caminando, tampoco vamos así. Sí, pero es que el hecho como que miramos adelantado, ¿no? Lo que viene en el camino. El hecho ya que hay una base de estar con esa costumbre, porque finalmente el cuerpo se acostumbra, de todas maneras, sin el teléfono tendemos a gastar con todo. Exacto, eso es una posición que se va adquiriendo, claro, como lo como base. El músculo se adapta, entonces si yo lo someto a una posición mantenida en el tiempo, va a tender a tomar esa posición. Ahora, Rodrigo, tú por estos días también te estás especializando en las patologías cervicales, ¿no? Para que nos cuentes un poco, porque este es un problema transversal de la era moderna, no solamente afecta a la población en Chile, sino que también en el resto del mundo. Exacto. Estoy en mi etapa de doctorando de la Universidad Europea de Madrid y estamos trabajando con el equipo de allá de investigación justamente los problemas cervicales que son súper atingentes, no solo acá en Chile, sino que también en Europa. Así que... ¿Y cuáles son las patologías más comunes o las afecciones más comunes de la zona cervical? ¿Cómo se pueden tratar? Bueno, existen distintas formas de intervención. Desde la parte médica, por ejemplo, puede ser el uso del fármaco, medicamentos, que suele ser lo más frecuente. Pero a nivel de terapia propiamente tal y desde la área que me compete, que es la kinesiología, existen obviamente distintos tipos de intervención. Primero, trabajar el dolor, mejorar fuerza, trabajar rango, en el fondo mejorar la funcionalidad de las personas en cuanto a lo que trae. O sea, trabajar con una persona de 14, 15 años, un adolescente versus de 80, por supuesto que el contexto es distinto. Porque ¿qué puede llegar a pasar en el fondo? ¿Que una persona no pueda volver a retomar la postura de la que nos hablabas, que es la ideal? En general, si tenemos deterioros estructurales como daño de disco y cosas de ese tipo, es difícil que eso vuelva a repararse, ¿ya? Pero uno puede vivir 100% funcional con algún deterioro o un desgaste, claro, una artrosis, por ejemplo, en la columna. Se puede vivir sin dolor, funcional y todo, pero efectivamente los procesos de intervención son un poco más largos, requiere que esto sea seriado, digamos, que el paciente esté comprometido con su tratamiento también. ¿En algún momento le preguntaron a la inteligencia artificial cómo serían los seres humanos de aquí a 200, 300 años? Y era bastante deforme el cómo íbamos a ser a futuro. Producto de todo esto lo que estamos viendo, pues finalmente la evolución va haciendo lo propio. ¿Cuánto tendría que pasar para que esto empezase ya a salir casi de fábrica en el ser humano, estas posturas? Sabemos que hay partes del cuerpo que han ido desapareciendo de a poquitito porque no se utilizan. ¿Hace cuánto tiempo se vislumbra un cambio físico también en los seres humanos? Bueno, si seguimos así. Eso es difícil determinarlo hoy en día, pero generalmente, como tú lo señalas, esto a largo plazo el ser humano va a ir evolucionando. Pero esto, como lo habíamos mencionado, es un tema bien importante. Claro. O sea, tenemos fundaciones a nivel global que están preocupados de esto, claro, y están invirtiendo mucho dinero para investigación, pensando en tratar de detener o resolver esta problemática. Y de ahí es donde viene lo que tú mencionabas al principio, ¿cierto? De tratar de volver un poco para atrás en algunas cosas para normalizar o tratar de no agregar más factores en cuanto a factores de riesgo para esto, o sea, bueno, un tema relevante. Por lo pronto, y junto con agradecerte además por esta conversación, ¿algún ejercicio que podamos hacer en una pausa activa que sea que podamos hacerlo así sentaditos como estamos ahora, por ejemplo? Ya, una de las cosas importantes es
revertir la posición anticipada. Y ya para eso tengo que, ¿cierto?, reclinar o tratar de enderezar la cabeza. Es un poco lo que a la gente no le gusta, la doble papada, doble Ya, mentón. pero sacar la papada en el fondo. Sacar la papada, Ya. el mentón hacia atrás. Hoy tira. Exactamente. Lo que hacemos es normalizar la columna, ligamentos, músculos, todo eso va a tensar bastante. Inclinaciones laterales, o sea, llevar mi oreja hacia el hombro, también va a Tira. tensar en uno y el otro. Acá sí. Tengo Ya. que mantener, ya la idea de mantener segundos es tratar de que el músculo se desactive y relaje. ¿Cuántos segundos más o menos? Entre 15 y 20 segundos idealmente es Hola. mantener, exacto. Ah, La no. idea es lograr tensión, pero no forzar al Claro, dolor. Hasta claro. donde se pueda. Exactamente. Claro. Y esto con el tiempo, lo puedo hacer varias veces en el día. Con el tiempo el músculo va a ir cediendo, va a ir soltando y voy a sentir yo también un relajo. O sea, también si tenemos la conciencia, porque como decía usted, a veces no tenemos la conciencia del tiempo que pasamos acá, porque nos acompaña en todas partes. Exacto. No siempre es como que nos sentamos al celular, sino que básicamente nos acompaña en todas partes. Si nos damos cuenta de que llevamos mucho tiempo, estos ejercicios pueden ser Sí. positivos. Exactamente. Hacemos Posición la de pausa. velocidad. Sí, claro, una cosa así. Tal cual, sí. Lo que yo recomendaría, por ejemplo, evitar son los movimientos circulares que de repente se utilizan bueno, en varias claro. prácticas, porque lo que voy a hacer ahí en general son movimientos que no son tan naturales para la Ya. columna. Ya en general yo inclino, ¿cierto? Flecto, extiendo, roto, pero no hago movimientos circulares como tan Agua, natural. sí. ¿Ya? Agua, sí. Entonces, exacto. Si la gente tiene dolor, evite esos movimientos, pero sí le va a ayudar Sí. los estiramientos laterales, por ejemplo, siente, son muy buenos. Sí. Rodrigo, muchísimas gracias por la conversación sí, y te también pasaste. por los datitos ahí, los Sí. tips para poder hacer estos estiramientos de manera correcta. Hágalo Muchas mientras estamos en una pausa comercial. Sí. Pues haga esta pausa activa, relájese un poquitito y a la vuelta seguimos con más material en nuestra casa.